Con su venia, señor presidente. El punto de acuerdo en la primera comisión nos parece que es pertinente, sobre todo seguir insistiendo en el Congreso de la Unión respecto al problema que significa la afectación grave en muchísimos casos a sus derechos humanos de personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Ciertamente, como lo menciona la señora senadora Mariana Gómez del Campo, tenemos una agenda muy importante de reformas, de revisión a la legislación. Por cierto, hace 4 años, cuando salió publicada la Ley de Migración, yo recuerdo que fue festejada con platillos y bombos como una ley muy progresista. México dejaba claro en la propia legislación que no criminalizamos a las personas en situación de migración que vienen de otros países. La puerta del sur es tan ancha como el río Suchiate. Lo largo del río Suchiate es de ese tamaño la entrada permanente de grupos humanos. Nada ni nadie los detiene. Están en situación irregular, no en situación ilegal. Y, por supuesto, además establece de manera pertinente en la ley que debe haber lugares de atención, lugares donde tengan que ser resguardados, lugares en donde tengan que ser preservados sus derechos humanos. No tiene desperdicio la ley en cuanto a cada uno de estos preceptos. ¿Cuál ha sido el problema? No da tiempo a hacer un análisis mucho más profundo, pero ciertamente el problema es que se ha agravado la migración forzosa, la migración que viene huyendo de sus países por situaciones de gran violencia, como es el caso de varios países centroamericanos, y por supuesto también huyendo de la extrema pobreza o porque buscan reunificarse con sus familiares. Somos un país de paso, no se quedan aquí a menos de que no puedan pasar la frontera con Estados Unidos o sean mandados a la frontera mexicana cuando pueden hacerlo, cuando hay dudas respecto de su nacionalidad y pueden pasar como mexicanos. En fin, el asunto es muy complejo. Estamos frente a un problema que se está incrementando cada día más. Los datos formales, oficiales, nos indican que en el año 2015 tenemos hasta ahorita 95,960 personas migrantes prácticamente de Centroamérica. Si lo comparamos con los resultados que tuvimos altísimos el año pasado, que fueron de 127,332 personas, datos formales, quiere decir que al final del año vamos a tener un incremento altísimo, mucho más alto que los años anteriores y sobre todo mucho más alto que el año pasado. ¿Cuáles son los problemas que afectan a las personas en situación de migración? Pues yo creo que la pertinencia, insisto, de este dictamen es que estamos solicitando información a la Secretaría de Gobernación, a el Instituto Nacional de Migración y por supuesto también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda informar a la permanente respecto de qué es lo que están haciendo para garantizar que se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas que están en situación de migración en nuestro país. Es muy importante saber lo que están haciendo, es muy importante saber qué medidas cautelares se están tomando para prevenir situaciones de trata de personas que sabemos está creciendo de manera terrible, la persecución por bandas delincuenciales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y ahora también de riesgo por su situación de migración, etcétera, etcétera. Además, quiero añadir los datos y las acusaciones que han hecho muchos migrantes cuando lo pueden hacer, cuando tienen condiciones de poder hacerlo, de que son objeto de tortura. Simplemente es necesario observar lo que desde otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue señalándole a México como Estado parte del Pacto de San José,
que aun cuando hay avances importantes en la legislación, se sigue señalando a nuestro país como un país que no garantiza la prevención, la protección, el procesar y sancionar debidamente a quienes infligen este tipo de violaciones flagrantes a los derechos humanos. Igual es muy importante señalar que Amnistía Internacional también manifiesta que hay un crecimiento, un aumento de los ataques violentos contra migrantes indocumentados por bandas delincuenciales. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos también lo ha referido de manera pública, que nuestro país tiene que tomar medidas para que pueda garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas que están huyendo de sus países, efectivamente no porque quieran, lo hacen por una necesidad de sobrevivencia, lo hacen porque están huyendo de la violencia en sus países. Está debidamente localizado dónde están los focos de atención en cada uno de estos países, que nos alerta a todo el continente respecto de la situación que están padeciendo, pero también es un llamamiento para que haya la solidaridad no solo latinoamericana que nos ha caracterizado como región, sino también como continente, porque de esto tiene mucho que decirnos y muchas decisiones que tomar también Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto y celebro este punto de acuerdo. Gracias por su atención.